Aquí estamos nuevamente con un café con raíces. Con aroma a Torá. A Torá. Estamos terminando esta liyá que ha sido interesante. Estamos hablando sobre el tabernáculo, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta parashá? Se llama Terumá, ¿ya? ¿Y qué significa? Ofrenda elevada. Ofrenda elevada, ¿ya? Así que vamos a comenzar. En primer lugar, ¿cierto? Teniendo un momento de oración, ¿ya? Te voy a pedir que tú ores. Ya. Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos las gracias, Señor, porque tú eres Dios bueno. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta semana estamos aprendiendo más de tu intimidad, de cómo tú esperas que nos relacionemos contigo. Gracias, Señor. Te damos también por cada persona, Señor, que sigue fielmente, Señor, el estudio de tu palabra. Rogamos que tú le seas prosperando en todas las cosas, Señor. Oramos nuevamente, Señor, rogando por Israel para que tu shalom esté sobre cada uno de los habitantes de ese lugar, Señor. Recordamos que nosotros amamos lo que tú amas, Señor. Por lo tanto, nosotros amamos esa tierra y amamos a las personas que viven allí. Quédate en medio nuestro, Señor, y ayúdanos para que tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, sea revelando y hablando a nuestro corazón. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Ya, la lectura de hoy día está en Éxodo capítulo 27 del versículo 9 al versículo 19, ¿ya? Y nos habla acerca del atrio del tabernáculo, ¿ya? Bueno, ahí está. Yo espero, ¿cierto?, que ustedes la lean, busquen en su palabra, en la palabra, perdón, y puedan leer la conformación de cómo, ¿cierto?, se arma todo esta parte del atrio. Ya, si nosotros recordamos, porque partimos esta parashá y recordamos, ¿cierto?, que partimos desde adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que dentro del tabernáculo, del diseño del Eterno, porque esto hay que decirlo, ¿qué fue lo primero que mandó a hacer? El arca. El arca del pacto, ¿cierto? Y ese es el corazón, porque ahí iba a habitar Él. Y eso es lo que Él quiere también de nosotros, que nuestro corazón esté disponible, ¿ya? Porque Él va a formarlo y nos va, ¿cierto?, a hacer que su presencia esté con nosotros. Muchas veces pensamos que nosotros lo que pensamos, lo que decimos, como que a Él le interesa primero, y no, le interesa a nuestro corazón que haya una disposición. Por eso Él, ¿cierto?, dijo, ya, partamos con esto, pero necesito primero que el pueblo me dé ofrenda, ¿ya? Y el pueblo dijo así, pero fue totalmente, ¿cierto?, rápido y generoso, porque todo lo que se iba a necesitar para la construcción de este tabernáculo, ¿cierto?, fue dado en poco tiempo y sobró. Ya, después vamos a ver, ¿cierto?, que Moisés hace un balance de todo lo que se entregó y todo lo que se ocupó en este tabernáculo. Cada uno de nuestros hermanos, agradecemos, ¿cierto?, a cada uno de los que han estado participando durante las semanas, porque ellos han visto y hemos visto cada una de las partes, ya cómo se han construido. Y hoy día estamos ya en las finales, ya en la última parte del tabernáculo, que son los atrios. Los atrios. ¿Qué dice la lectura? Dice la lectura: asimismo harás el atrio del tabernáculo. ¿Ya? Vamos a decir, ¿cierto?, que los hermanos lean la lectura para no alargarnos mucho, ¿ya? ¿Qué es lo que es el atrio? Según, ¿cierto?, el Strong, el 2691, ¿ya?, es Hatzer o Yatzer, como salen en algunas partes. Y esto significa patio, ¿ya? Patio, sí. Como encerrado por una cerca. También significa choza, como similarmente rodeado con paredes. O sea, muchas veces, ¿cierto?, conversamos que en los lugares mesopotámicos se construyen atrios. Las casas, y todas las casas tienen su atrio. Exacto, ¿cierto? Claro. Porque es el lugar donde llegan las visitas, donde llegan en primer lugar, ¿cierto?, las personas, ¿ya? Entonces podemos darnos cuenta que el Eterno, ¿cierto?, le pide a Israel que haga este patio, ¿cierto?, este cerco, para que aquellos que van a venir o van a venir a hacer sacrificios, ¿cierto?, lleguen a ese lugar y ¿cómo se llama?, estén allí en comunión antes de hacer cualquier acción, ¿ya? En el atrio podían estar todos los israelitas que estaban ritualmente puros. Había requisitos para estar en el atrio. Sí.
¿ya? Era uno de... Ya en el lugar santo solo podían entrar los sacerdotes y en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. O sea, de todo lo que hemos visto, ¿cierto? El atrio era el lugar donde podían entrar los israelitas que estaban ritualmente puros. ¿Ya? Y es por eso que en algunas veces, ¿cierto? Vemos cómo ellos no se querían contaminar para no, ¿cierto? Para no perder esta oportunidad. Por eso, claro, ¿cierto? Evitaban de sacarse un muerto o a un animal muerto, ya con la mujer, ¿cierto? Las mujeres con flujo de sangre, las mujeres se tenían, ¿cierto? que esperar su periodo, lavarse o hacer el ritual del lavamiento para poder entrar a este lugar, ¿cierto? Importante. Y nosotros muchas veces entramos, ¿cierto? Con muchas cosas a este atrio, ¿ya? Dice, venid al atrio, venid con alabanzas, con regocijo. Recordemos que en el atrio, cuando uno después más adelante vaya a ver, vamos a ver que la tribu de Judá era la que estaba a la entrada del atrio y cantaban alabanza y todo lo demás. ¿Ya? Sí, miren, la tienda del tabernáculo estaba rodeado por un área que se llamaba el atrio, ¿verdad? Porque vemos cómo está el tabernáculo conformado y luego está como este patio interior que se llamaba atrio. El atrio estaba cubierto por cortinas blancas de lino fino, así está en la escritura, ¿verdad? Estas cortinas estaban sostenidas por columnas de madera donde en la punta, ¿verdad?, se encontraba unas capiteles de plata y en las bases eran hechas unas bases macizas de bronce. Para sostenerla, claro. Para sostener esta es como una muralla que se hacía, pero de cortinas blancas. La Biblia no especifica bien de qué estaban hechas las columnas, pero se cree que estaban hechas de madera y de madera de acacia. Como un dato curioso, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el desierto allí en Israel y hay como un templo hecho a escala, una imitación. Del tabernáculo. Del tabernáculo, perdón. No del templo. Sí, del tabernáculo. Y alrededor de ese lugar habían varios árboles de acacia, ¿te acuerdas? Y son unos árboles que el tronco es como torcido, no es un tronco derecho. Y bueno, allá dicen y a uno le explican de que este árbol de acacia, que tiene una forma muy así irregular, como en las manos de Dios queda algo recto, algo perfecto, que representa nuestras vidas. Nuestras vidas sin Cristo son como así, como el árbol de acacia. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, el Señor hace de nuestra vida algo importante, algo valioso, que fue con estas columnas las que sostenían, ¿cierto?, todas estas cortinas de lino fino. Correcto. Hay un pasaje en Apocalipsis 19:8 que dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Lo dice ahí en Apocalipsis 19:8. ¿Ya? Importante, ¿cierto? Exactamente. Las acciones justas de los santos. Correcto. Dios nos compara con estos linos finos. También vemos, ¿cierto?, que los capiteles de plata se pueden relacionar con la redención. Correcto. Por eso es tan importante, ¿cierto? Habían varias de estas columnas que estaban con... La indicación era que tuvieran este capitel de plata. Sí, que es la terminación. La terminación. La terminación que tenía. ¿Ya? Claro. O sea, somos rectos y arriba viene... ¿Por qué? Porque está la redención del Eterno. Del Eterno. Y si lo asociamos a nuestra vida también, ¿cierto? Las bases, significa que nuestras bases tienen que estar en roca. ¿Y quién es Yeshua? O sea, al final todo es Yeshua. Todo es Yeshua. Todo es Yeshua. Sí. ¿Ya? No, y la madera nos simboliza a nosotros, ¿cierto? como ya lo dijimos. Que fue enderezada para crear como una columna recta. ¿Ya? Y estamos en ese proceso todavía. Estamos en ese proceso. Ahora, indicaron cierta cantidad de codos para la construcción de este atrio. Son 100 codos, ¿ya? 100 codos de largo por 50 codos de ancho. Ya. ¿Cuánto más o menos representa 100 codos? 100 codos representa más o menos 45 metros
y de ancho 22,5. Correcto. No era tan grande, ¿verdad? Claro. Era un tamaño, digamos... Podríamos decir, si uno analizara, vendría siendo como un cuarto de cuadra. Si nosotros tenemos cuadras, son 100, ¿cierto? Podría ser, son 100 pero son 45 por 22, por lo tanto, ¿cierto? Sería la mitad de la cuadra, más o menos, y la mitad de la otra, ¿ya? Entonces, podemos ver que no era, como dices tú, no era tan grande. No era tan grande. Yo en mi mente pensaba que podía ser mucho más grande. Mira, lo importante, acá, ¿cierto? Nos está hablando del entorno, que son 100 codos, ¿cierto? De largo por 50 codos de ancho, ¿cierto? Y eso estaba en la entrada, había que, el Señor le dio la instrucción de hacer una cortina. ¿Ya? Una cortina, ¿cierto? Ahora, las cortinas, si uno se pone a pensar, hay 3 cortinas, una en el atrio, a la entrada del atrio, otra a la entrada del lugar santo y otra a la entrada del lugar santísimo. ¿Ya? Bueno, y vemos que el tabernáculo estaba compuesto por 20 basas por un lado, 20 basas por el otro y 10 por cada costado, ¿verdad? Correcto. Y tenía una puerta, este atrio, una puerta de entrada que medía 9 metros, ¿ya? 20 codos de ancho, que más o menos son 9 metros y que estaba firmada por 4 columnas. Correcto. Y esta puerta es muy importante porque esta puerta tenía un nombre, ¿cierto? Que ya lo mencionó nuestro hermano Alexis. La puerta de entrada al atrio tenía el nombre que la gente lo conocía como el camino. Correcto. Si nosotros, ¿cierto? Podemos ver durante todo este periodo, habían 3 entradas, ¿cierto? En el atrio ya sabemos que es el lugar donde los israelitas, podríamos en común, ¿cierto? Que no eran de la tribu de Leví, ya podían entrar. ¿Ya? Y ahí había una entrada, y es la que tú estabas recién mencionando, que se llamaba el camino, ¿cierto? Pero entre el atrio y el lugar santo también había una entrada, ¿ya? En la cual, ¿cierto? Se llamaba la verdad. La verdad, ¿ya? sí. Y después, ¿cierto? Cuando uno entraba al lugar santísimo, era otra entrada con una cortina, ¿cierto? En la cual era llamada la vida. ¿Ya? Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, se está refiriendo plenamente al tabernáculo de Moisés. Y todos los discípulos y la gente que lo escuchaba hablar de esa forma, ellos sabían que se estaba refiriendo al tabernáculo, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos, ¿cierto? los evangelios, ¿ya? O el evangelio, pero en 4 versiones diferentes, nos damos cuenta de que Yeshua siempre él habló de la Torá. ¿Ya? Entonces nada de lo que él dijo estaba fuera de la Torá y los profetas, indudablemente. O sea, nosotros decimos la Torá, pero también de los profetas. Claro. ¿Ya? Aquí entonces vemos cómo cada parte del tabernáculo es importante. Vemos las basas que sostienen las columnas que rodean el tabernáculo. Nos habla del verdadero fundamento del creyente, que es nuestro Yeshua. Y estaba hecho de bronce. De bronce. ¿Ya? En Yeshua tenemos la seguridad, tenemos nuestra seguridad completa, la fortaleza en toda nuestra vida está la en roca Yeshua. inconmovible. Exactamente. En Efesios 2, del 20 al 21, nos habla un poco de esto. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí vemos cómo estas palabras que escribió Pablo, ¿en qué estaba pensando Pablo al escribir esto? En el tabernáculo, ¿verdad? En el tabernáculo está todo. El Nuevo Testamento, vemos que hay muchos versículos que hacen referencia desde el tabernáculo, y nosotros a veces no somos capaces de percibirlo muy bien, ¿verdad? Exactamente. ¿Ya? La columna era sostenida en su lugar fijamente por medio de cuerdas que se amarraban en la parte de arriba de la columna, ¿ya? Y en la parte de abajo las basas de bronce que eran clavadas entre la tierra. Nosotros, ¿cierto? Eso lo podemos ver porque se mantiene firme
una tienda, ¿ya? Los principios para mantener las columnas firmes, ¿ya? Por medio de cuerda y estaca, ¿ya? En el desierto, ¿por qué? Porque en el desierto a menudo, o sea, generalmente hay vientos que te pueden llevar para un lado y para el otro. Por necesitamos eso, estar claro, firmes. Por eso el Eterno, ¿cierto?, indicó o dio estas indicaciones. Porque hay que pensar que el como plan, un gran arquitecto, porque son muchos detalles de los cuales tenía que tener cuidado. Sí, porque pensemos que esto que está acá es el plan perfecto de Dios. Lo que partió en Génesis y termina en Apocalipsis es el plan perfecto, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, Él sabía cómo eran los tiempos, cómo eran los vientos, cómo era la superficie, cómo era el terreno. Por eso mandó y dio ¿cierto? Fue muy específico con respecto, ¿cierto?, a la construcción de esto, ¿ya? El atrio hace referencia a una estructura como amurallada, ¿verdad? Correcto. Con la ausencia de techo, porque no vemos cómo solo el tabernáculo estaba provisto de techo y los atrios estaban como al aire libre, ¿ya? En el modelo del templo que luego hizo Herodes, correcto. Dicen que habían 3 atrios. Un atrio era para los israelitas, un atrio para los sacerdotes y un atrio para los gentiles. Y los gentiles no podían pasar a ciertos lugares. Al atrio todos pueden entrar para llegar a conocer al Mesías. Correcto. ¿Verdad? Por eso dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. Al atrio podía entrar todo aquel que traía un sacrificio, porque uno entra por la puerta que se llama el camino, y ¿con qué uno se encuentra en primer lugar? Con el atrio, con el altar de sacrificio. De bronce, ¿cierto? ¿Verdad? Sacrificio, exactamente. Y sabemos que eso representa el sacrificio de nuestro Yeshua. Las cortinas blancas, recordemos que simbolizan la justicia, ¿verdad? Las obras justas. Claro, dice el Señor, ¿cierto? El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, ¿cierto?, de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Ya? Esto está en Apocalipsis. En Apocalipsis, ¿ya? sí. Es importante, ¿verdad? Porque ahí dice que Él nos hará a nosotros columnas en el templo de Dios y nunca más saldremos de allí. Exactamente. Interesante. Es interesante. Somos columnas delante de su presencia. Las columnas no podían ser vistas por la gente de afuera, ¿ya? O sea que estaban las columnas y las cortinas de lino tapaban las columnas de madera. Esto nos habla de que nuestra naturaleza vieja debe ser cubierta por la justicia de Yeshua. Qué hermoso. Todo tenía su razón de ser. Estaban ahí por algo. En el Salmo 100 nos habla también del atrio. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Esta es la manera correcta de entrar. ¿Y quién lo escribió? El rey David. ¿De dónde viene el rey David? De la tribu de Judá. Y la tribu de Judá era la que estaban en el ingreso en el desierto daba el acceso al lugar, ¿cierto?, al atrio. Por lo tanto, ¿cierto?, esta tribu siempre fue una tribu adoradora. Por lo tanto, ¿cierto?, por eso el salmista, por eso el rey David dice, ¿cierto?, entrar a su atrio con acción de gracia, con acción de alabanza, ¿ya? Alabad, bendecid su nombre. Así es cuando nosotros entramos dentro de la presencia del Señor. Ya cuando nosotros entramos en nuestro corazón, que es nuestro tabernáculo, que es nuestro templo, debemos entrar con una acción de gracia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al despertarnos, el que solamente despertar ya es una acción milagrosa de parte de Dios. No muchos se despiertan en este mundo. Hay algunos que mueren y mueren todos los días, ¿cierto? Algunos mueren de hambre, ¿ya? Demos gracias, porque venimos delante de su presencia. Al entrar, debemos darle gracias, ¿cierto? En el atrio, ¿cierto?, donde estaba el altar de bronce, no era solamente para hacer sacrificio, ¿cierto?, por pecado, sino también era por gratitud.
¿cierto? Para que uno agradeciera todo. O sea, el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo agradecido de Dios y eso hay que recalcarlo. Nosotros debemos aprender de ellos, que son agradecidos. Nosotros lo vimos allá en Israel, como ellos le dan gracias a Dios por todo. ¿Me entiendes? No debemos olvidar. Nuestros hermanos mayores son tan agradecidos, ¿cierto? Que todo el día, y nosotros veíamos en todo lugar donde ellos iban, eran agradecidos, buscaban la presencia del Señor. Íbamos en el metro estudiando la Torá. Sí, leyendo los salmos. Entonces, eso los lleva. Imagínense cuando, ¿cierto? En ese tiempo, cómo tiene que haber sido la alabanza. ¿Ya? Por eso debemos venir con acción de gracia. No debemos olvidar este Salmo 100. Exactamente. Y entrar por el atrio con alabanza. También podemos ver en lo que dice el Salmo 65.4. ¿Lo puedes leer? Salmo 65.4. Me faltan los lentes. Ahí está. Dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. Así debemos entrar, ¿verdad? Porque allí encontramos el alimento que necesitamos y en ese lugar somos saciados. Exactamente. ¿Ya? Y quiero leer también el Salmo 96.8, que dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid a sus atrios. También debemos llevar ofrenda a los atrios, ¿verdad? Exacto. Y la mejor ofrenda es nuestra obediencia. Exactamente. Es importante ya terminar esta parashá Terumá, porque podemos ver cómo el Eterno, en su plan perfecto, ¿cierto?, le dijo al pueblo de Israel cómo debía ser su casa, ¿cierto?, ese lugar santo. En esta parashá podemos encontrar 3 mandamientos que a lo mejor no son para nosotros, porque no hay templo y ya no hay tabernáculo, ¿cierto? No hay templo, que es el primero, es el precepto de construir el templo o el tabernáculo. Éxodo 25.8. ¿Ya? Ese es el mandamiento para el pueblo de Israel, de construir un tabernáculo o un templo. ¿Ya? La prohibición de quitar las varas de los anillos del arca, que está en Éxodo 25.15, también era un mandamiento. ¿Ya? Y el precepto de poner pan, ¿dónde? En el propiciatorio. ¿Ya? Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Ya? Entonces, eso está en Éxodo 25.30. Entonces podemos ver, ¿cierto?, cómo el Señor de este tabernáculo saca 3 mandamientos importantes para el pueblo de Israel. ¿Ya? Indudablemente hay mucho dentro de un tema espiritual, también nos invita, ¿cierto?, a que siempre nosotros podamos en nuestro templo tenerlo enmociado, ¿ya? Tenerlo, ir con la reverencia necesaria. Con ¿ya? alabanza, con ofrenda. Tener siempre el pan, ¿ya? Pan. ¿Qué es lo que significa el pan? La palabra. La palabra. O sea, este mandamiento nos invita a nosotros también a que la palabra siempre tiene que estar en este tabernáculo que es nuestro corazón. Por lo tanto, ¿cierto?, ha sido muy interesante esta parashá, donde, claro, a lo mejor nos cuesta un poco porque vienen muchas medidas, ¿ya? Pero hay que sacar, más que nada, ¿cierto? Yo me quedaría con una ofrenda voluntaria, que es súper interesante, ¿ya? Y cómo a través del tabernáculo nos muestra el plan de salvación de Dios para nosotros. Exactamente. Desde la entrada, desde la puerta hasta llegar al arca. Pero a mí me llama mucho la atención, como digo, yo sé también lo que tú dices es súper importante, pero para mí también este tema de la ofrenda significa que muchas veces, ¿cierto?, debemos ser muy dadivosos, más allá de lo que muchas veces nosotros podemos pensar o imaginar o querer dar. Tenemos que ser muy dadivosos, ¿ya? Que no suenen solamente las monedas nomás en el dar, que podamos dar, ¿cierto?, más allá. Con el mismo corazón que dio el pueblo de Israel para construir el tabernáculo. Exactamente. Así que muchas gracias por esta Así semana. Terminamos esta parashá tan interesante, Sí. Terumá, y los invitamos mañana para continuar con una nueva parashá
una nueva oportunidad de seguir creciendo juntos. Que el Señor les bendiga.